Vale, vamos a meternos de lleno en un tema absolutamente fascinante. Hoy, en esta exposición, vamos a analizar la visión de la teología reformada sobre el Antiguo Testamento. En lugar de leer todos esos textos antiguos como si fueran simples historias aisladas o inconexas, esta perspectiva los presenta como un plano gigante, un diseño unificado que culmina directamente en la persona de Jesucristo. Básicamente, es un viaje histórico y teológico desde las sombras hasta la sustancia definitiva. Bueno, para organizar un poco todo este análisis vamos a recorrer 6 conceptos clave. Empezaremos con el telos de la revelación, pasaremos por las sombras y tipos, el marco de los pactos, el debate entre federalismo y dispensacionalismo, el verdadero Israel de Dios y terminaremos con el fin de las sombras. Venga, vamos directos al primer punto. Punto número 1. El telos de la revelación. Esta es literalmente la piedra angular que sostiene todo lo que vamos a comentar hoy. Para captar realmente esta cosmovisión, tenemos que entender bien la palabra griega telos. Fijaos, no significa simplemente llegar al final cronológico de algo, como cuando se acaba una película y salen los créditos. Es mucho más profundo. Hablamos del propósito último, la meta y el cumplimiento total de una historia. Según esta perspectiva, Cristo es el telos de la Biblia. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque significa que cada evento histórico, cada figura antigua, funcionaba como un heraldo divino. Existían con el fin de preparar el terreno para la llegada del Mesías. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a la tipología, que es el estudio de estas correspondencias divinas entre algo histórico, a lo que llamamos el tipo, y su realidad definitiva posterior, el antitipo. Ojo que siguiendo a eruditos como Gerhardus Voss, esto no va de inventarse alegorías caprichosas sobre la marcha. Es un mecanismo histórico real donde estructuras terrenales muy concretas están comunicando verdades celestiales enormes. Pasamos al segundo punto, sombras, tipos y realidades. Vamos a ver exactamente cómo funcionan estas correspondencias en la práctica, porque la mecánica es súper interesante. Lo realmente alucinante aquí es un concepto que podríamos llamar escalada. El antitipo siempre, sin excepción, supera al tipo original en gloria y eficacia. Pensemos en Adán, por ejemplo. El primer Adán trajo desobediencia, pero Cristo, como el postrer Adán, trae vida eterna, lo supera con creces. El Éxodo fue una liberación física espectacular en su momento, pero prefiguraba una redención espiritual mucho mayor, la liberación del pecado. Y el imponente templo de piedra en Jerusalén termina dando paso al propio cuerpo de Cristo, que ofrece un acceso directo y sin barreras a Dios. Si recordamos lo que dice la epístola a los Hebreos, todos esos antiguos rituales y leyes eran meras sombras, o en griego, esquía. Es como cuando proyectas una sombra en la pared con las manos. La sombra te da la silueta, el contorno exacto, pero no tiene ninguna sustancia real. No puedes agarrarla. Pues bien, Cristo es quien aporta esa sustancia tangible e histórica, la imagen o eikon que la sombra original simplemente no podía ofrecer. Tercer punto. El marco de los pactos. Esta es la inmensa estructura arquitectónica que mantiene unida toda esta continuidad tipológica. Fijaos en cómo la historia va trazando una ruta súper meticulosa. Arrancamos allá por el 2000 a.C. con el pacto abrahámico y esa gran promesa de la descendencia. Luego avanzamos unos 500 años hasta el pacto mosaico, donde la ley entra en escena como una especie de tutor o pedagogo. Después llega el pacto davídico, con la promesa de un trono eterno. Y cada una de estas etapas históricas no es casualidad, están construyendo de forma progresiva y metódica el camino hacia el año 33, cuando por fin alcanzamos la pura sustancia en el nuevo pacto. Cuarto punto, federalismo frente a dispensacionalismo. Aquí es donde entramos en un terreno teológico apasionante y objeto de mucho debate, porque no todo el mundo interpreta esto de la misma manera. Básicamente hay dos grandes enfoques. Por un lado tenemos la teología federal, que es la que estamos analizando hoy, que lee los textos bíblicos como una historia orgánica y unificada. Para ellos, las promesas terrenales encuentran su cumplimiento definitivo y espiritual en la figura del Mesías. Por otro lado, el dispensacionalismo clásico plantea un modelo más bien de etapas fragmentadas, argumentando que las promesas materiales hechas a la nación de Israel tienen que cumplirse literalmente, de forma étnica y territorial en un futuro terrenal. Nuestra fuente de hoy, argumentando desde esa postura federal, critica al dispensacionalismo afirmando que, de alguna manera, congela la revelación en la etapa de las sombras y se pierde el propósito final, que es Cristo. Entonces, la clave de bóveda de todo este argumento se apoya en este conocido pasaje de 2 de Corintios. La fuente es categórica al afirmar que ninguna promesa divina, ninguna en absoluto, encuentra su cumplimiento genuino al margen de Jesucristo. Según esta lectura teológica, Él es el gran sí y el rotundo amén definitivo a toda la historia que le precede. Todo apunta a Él. Llegamos al quinto punto, el verdadero Israel de Dios. Vamos a explorar cómo este marco de la teología federal replantea por completo el concepto del pueblo elegido. Este es un argumento tremendo,
plantea que Cristo mismo debe ser considerado el verdadero Israel. ¿Por qué? Porque Él logró la obediencia perfecta justo donde la antigua nación fracasó. Desde esta perspectiva, la Iglesia no es bajo ningún concepto un plan B, ni un reemplazo o sustitución de Israel, sino su expansión natural y orgánica. Pensemos en esa famosa metáfora del apóstol Pablo sobre el olivo. Creyentes de todos los trasfondos se injertan en un único árbol de bendición. Al final del día, lo que define quién pertenece a este pueblo es la unión espiritual con el Mesías, dejando a un lado la biología o el árbol genealógico. Y así llegamos al sexto y último punto, el fin de las sombras. ¿Hacia dónde nos lleva exactamente toda esta teología? Pues tiene unas implicaciones enormes, empezando porque la llegada de la sustancia real invalida por completo el uso del antiguo boceto provisional. Si Cristo es el Cordero definitivo de valor infinito, seguir aferrándose a los rituales levíticos del pasado no tendría mucho sentido. De hecho, el texto que analizamos subraya que desear una vuelta a los sacrificios de animales sería poco menos que una afrenta a la redención perfecta que ya se ha logrado. Que el velo del templo se rasgara de arriba a abajo no fue un detalle menor. Fue la declaración cósmica de que el acceso a la presencia misma de Dios quedaba abierto para siempre. Es más, veamos cómo evoluciona ese concepto de tener un templo físico. Se supera en 3 fases increíbles. Primero, tenemos a Cristo mismo en su encarnación. Segundo, la Iglesia actual, que se describe a sí misma usando esa metáfora de un templo construido con piedras vivas. Y tercero, la etapa final, la de la nueva creación, donde directamente ya no hará falta ningún tipo de edificio, porque la propia presencia divina llenará cada rincón del universo. Y todo esto desemboca en esa famosa y fascinante escatología del ya, pero todavía no. Según el texto, que sigue una visión amilenialista, el final de los tiempos ya ha irrumpido en la historia gracias a la resurrección. Cristo ya está reinando desde los cielos ahora mismo. Por tanto, la máxima esperanza del creyente, bajo esta óptica, no es esperar un futuro reinado político y terrenal en Oriente Medio, sino aguardar la gloriosa consumación de esa nueva creación. Y para cerrar nuestro análisis, nos quedamos con una pregunta inmensa que invita a reflexionar a fondo. Si absolutamente toda la historia tiene un destino tan unificado en la figura de Cristo, ¿de qué manera cambia desde la raíz nuestra forma de leer y comprender esos textos milenarios cuando los miramos a través de la lente del ya, pero todavía no? Es un cambio de paradigma total, ¿verdad? Ha sido un placer repasar estos conceptos tan profundos. Hasta nuestro próximo análisis.